alguna. Amén. Así que vamos en esta tarde a entrar a la palabra de Dios. Y hemos estado hablando acerca, obviamente, de la Biblia, cómo es que fue escrita, cómo es que fue traducida, ¿verdad? A más de 500 idiomas. Hoy en día, obviamente, nuestra Biblia es una traducción del inglés al español, ¿verdad? Una traducción de los escritos originales, sin duda alguna, ¿verdad? Y entendemos que la palabra Biblia significa, ¿qué significa la palabra Biblia? Libros. La palabra Biblia significa libros, amén. Así que la Biblia está compuesta por 66 libros, ¿verdad? Dividida en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Obviamente ya no vivimos bajo el Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento, y nuestro máximo ejemplo de vida es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente damos gracias a Dios, y obviamente los patriarcas del Antiguo Testamento son un gran ejemplo, pero sin duda alguna nuestro máximo ejemplo a seguir es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque en Él se cumplen las promesas. Él es nuestro máximo ejemplo de vida, amén. Él es nuestro máximo ejemplo. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Él es nuestro ejemplo, nuestra fortaleza, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros hemos recibido lo prometido, la persona de Jesucristo, ¿verdad? Los patriarcas del Antiguo Testamento, ellos solo recibieron la promesa de un Mesías, ¿verdad? De Cristo el Mesías, el ungido de Jehová, el Salvador del mundo, aquel que iba a venir a salvar al mundo, a redimir al mundo, ¿verdad? A morir por el mundo, y eso fue Jesucristo, ¿verdad? Ellos, los profetas, los patriarcas del Antiguo Testamento, solo recibieron la promesa, pero nosotros hemos recibido el cumplimiento de esa promesa, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y así que la Biblia, sin duda alguna, es la perfecta voluntad de Dios escrita en palabras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? La Biblia es la revelación de la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda alguna podemos descifrar la Biblia en un nombre, y eso es en el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia es la palabra de Dios escrita, el Logos. La Biblia es la revelación de la persona de Jesucristo. La Biblia es Jesucristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en ella encontramos la revelación de la persona de Jesús, y lo que Él vino a hacer, a establecer un nuevo acuerdo con Dios, con el hombre, ¿verdad? O Dios estableciendo un nuevo acuerdo con el hombre por medio de la persona de Jesucristo, en un acuerdo, en un pacto basado en mejores promesas, ¿verdad? Sin duda alguna, un mejor pacto, lo describe la Biblia, un mejor acuerdo de Dios con el hombre por medio de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente no se trata de religión, se trata de conocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y sin duda alguna, la bendición más grande es que nosotros podemos tener una relación personal con el Creador de todas las cosas por medio de la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Sin duda alguna podemos tener una relación personal con el Dios Todopoderoso por medio de la persona de Jesucristo. Entonces, ahora como creyentes, como aquellos que hemos aceptado y recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sin duda alguna es nuestro deber y anhelo conocer más a la persona de Jesús, conocer a Jesucristo, y lo hacemos a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin duda alguna la Biblia obviamente la debemos de creer por fe. La Biblia obviamente
sin duda alguna, entendemos que fue inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque fue escrita por hombres, por como aproximadamente 40 autores, durante un tiempo como de algunos dicen 1500 a 1600 años, donde fue escrita por 40 autores, pero sin duda alguna estos hombres fueron inspirados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora en nuestras manos tenemos el canón bíblico, ¿verdad? La palabra canón significa norma o medida, ¿ok? La palabra canón significa norma o medida, sin duda alguna. La Biblia es la norma de Dios para con el hombre, ¿verdad? Es la medida de Dios para con el hombre. Es la perfecta voluntad de Dios escrita en palabras. ¿Cuántos dicen amén? Y en ella encontramos la perfecta voluntad de Dios para con el hombre. Entendemos que la perfecta voluntad de Dios es agradable, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Obviamente entendemos que la palabra de Dios es la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para con nosotros los hombres. Así que es importante que conozcamos la Biblia, es importante que entendamos la Biblia, es importante que escudriñemos la Biblia, es importante que conozcamos la Biblia, es importante que entendamos que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque existen los escépticos que sin duda alguna quieren desacreditar la Biblia, ¿verdad? Desacreditar la inspiración divina de la Biblia, sin duda alguna, ¿verdad? Algunos dicen que solo fue un libro escrito por hombres, no por Dios, sino fue escrita por hombres. Pero sin duda alguna entendemos que la Biblia fue inspirada por Dios. En otras palabras, que fue el Espíritu Santo que habló. Fue el Espíritu Santo que habló. Entonces, obviamente, para nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, obviamente para los que creemos por fe, obviamente los que creemos en Jesús y seguimos a Jesús, sin duda alguna, entendemos y creemos que fue inspirada por Dios, entendemos y creemos que es la palabra de Dios escrita en palabras, la voluntad de Dios escrita en palabras, que es la revelación de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Lo creemos por fe. ¿Cuántos lo creen? Obviamente, ¿verdad? Nosotros metemos el factor fe, que obviamente es súper importantísimo, ¿verdad? Porque no vemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No vemos a Dios, ¿verdad? Entonces no lo hemos visto, pero creemos que Él existe por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado, ¿verdad? Porque lo hemos experimentado a través de la oración, lo hemos experimentado a través de la palabra. La manera más eficaz y poderosa de experimentar a Dios en tu vida es a través de la poderosa palabra inspirada de Dios. ¿Cuántos quieren tener una experiencia sobrenatural con Dios? Lee la Biblia y la tendrás todos los días y cuando tú quieras. ¿Ok? La manera más poderosa y eficaz y la experiencia más cercana y poderosa y eficaz de tener una experiencia sobrenatural con Dios es por medio de su palabra. Eso es importante. Para nosotros creemos que fue inspirada por Dios, pero existen los escépticos, agnósticos, ateos, que obviamente quieren desacreditar la inspiración de la Biblia, ¿verdad? Y que dicen no, porque nosotros creemos en la ciencia. La ciencia da prueba todas las cosas, ¿verdad? Obviamente nosotros creemos por fe, y por eso el mundo que trata de razonar las cosas de Dios tiene dificultad en entender la revelación poderosa de Dios, la Biblia que fue inspirada por Dios. Vamos a leer unas escrituras. Mira, quiero que vayas conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y versículo 17. Cuando lo tenga, diga: lo tengo. Amén. Por eso es importante usted traer su Biblia a la iglesia, porque si quiere una experiencia con Dios, la va a tener a través de la palabra, a través de la Biblia, no nomás a través de la emoción.
La emoción es buena porque somos seres emocionales, sin duda alguna, ¿verdad? Y la emoción es buena, nos emocionamos cuando oramos, nos emocionamos cuando cae unción, ¿verdad? Tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, sin duda alguna, es poderoso, pero la experiencia más eficaz y poderosa que podamos tener con Dios es a través de su palabra. ¿Ok? Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura, ¿qué? ¿Toda la escritura es qué? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, ¿verdad? Aquí venimos a ser enseñados, para redarguir, ¿verdad? Para convencer, para corregir. La palabra de Dios nos corrige, ¿verdad? Nuestra manera de vivir, para instruir en justicia. ¿Qué dice el 17? A fin de que el hombre de Dios seas perfecto o santo, justificado, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Somos llamados a hacer buenas obras aquí en la tierra, obras de justicia. Y la Biblia predica y promueve la justicia. Vivimos en un mundo, en medio de un mundo lleno de injusticias, ya lo hablamos, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros somos agentes de justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que hay gente que dice, no, es que a mí me ha tocado vivir una vida tan dura, la vida me ha sido difícil, he experimentado cosas tan difíciles en la vida, me dejó mi mamá, me dejó mi papá, crecí así, crecí así, la vida ha sido tan injusta conmigo, la vida me ha tratado mal. Ok, la vida te ha tratado así, pero te tengo buenas noticias de justicia. La palabra de Dios te quiere dar una mejor vida. La palabra de Dios quiere cambiar tu rumbo. La palabra de Dios te quiere hacer santo, perfecto delante de Dios, justo delante de Dios. La palabra de Dios es justicia. Si has sufrido mucho en la vida, si la vida te ha pagado mal, te han hecho daño, te han traicionado, te han hecho tantas cosas, pero la palabra de Dios es justicia. La palabra de Dios viene y hace justicia en y a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han enfrentado injusticias en la vida? ¿A cuántos a veces la vida le ha pagado mal? ¿A cuántos a veces hemos experimentado cosas difíciles? Bueno, ese es el mensaje de Jesús. Él viene a traer justicia a nuestras vidas. Y Él dice, tú no tienes que vivir de esa manera. Tú no tienes que morir. Porque yo he venido a darte vida eterna en Cristo Jesús. Vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús. Y tengo un plan para tu vida y te ofrezco vida eterna. Y te prometo que un día voy a volver por ti y te voy a llevar a un lugar donde gobierna la justicia de Dios. Ya no tienes que vivir en este mundo lleno de tantas injusticias y maldades. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Vamos, que se oiga. Mira lo que dice 2 de Pedro. Ve conmigo 2 de Pedro. La escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y nosotros reconocemos que el canon bíblico es la Biblia que tenemos delante de nosotros. Del libro de Génesis, Apocalipsis, 66 libros en total, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, dividido en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, o el Antiguo Acuerdo de Dios para con los hombres, o el Nuevo Acuerdo de Dios para con los hombres por medio de Jesucristo. El Antiguo Pacto nos habla de que era el hombre que tenía que hacer algo para acercarse a Dios. El Nuevo Acuerdo, el Nuevo Pacto, ahora nos habla de lo que Dios hizo por nosotros para acercarse a nosotros. Por eso nos da Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en el Hijo no se pierda, mas tenga ¿qué? Justicia, vida eterna, justicia, ¿verdad?
Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: porque nunca que la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía de este libro, ¿ok? Porque nunca la profecía de este libro fue traída por voluntad humana, sino que ¿qué? Los santos hombres de Dios, sí fueron hombres los que escribieron la Biblia, sin duda alguna, porque muchos escépticos, ¿verdad? Argumentan, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Cómo vamos a confiar en ellos? Sí, por santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Les dije, por el Espíritu. Escucha lo que hice una vez más: porque nunca la profecía de este libro fue traída por voluntad humana, ¿ok? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poderoso Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y ningún hombre puede decir que tiene una revelación privada o personal. No, porque Dios es más grande de lo que tú y yo podamos imaginar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No podemos limitar a Dios a una cajita. Dios es un ser más grande que el universo, más grande que todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. Eso no fue sin duda alguna por voluntad humana, que el hombre puede decir, no, es que la Biblia es esto, la Biblia es aquello. No, esto fue inspirado, la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios, amén. Ahora, obviamente la Biblia es una copia de los escritos originales. Ya les habíamos dicho que la Reina y Valera se cree como que es la más auténtica, más cercana a los escritos originales. Obviamente nuestra Biblia traducida al español, sin duda alguna, la Reina y Valera es una traducción, ¿verdad? Es una traducción de muchas traducciones que existen, más de 500 traducciones a diferentes idiomas que existen, sin duda alguna. Pero nuestra Biblia es una traducción, ¿verdad? Entonces a veces encontraremos palabras que quizás se usaron, que se pudo usar alguna otra mejor palabra, sin duda alguna. Pero sin duda la Reina y Valera se cree que es la más cercana a la copia de los escritos originales. Por eso es la que más usamos, ¿verdad? Sin duda alguna. Aunque existen muchas diferentes traducciones, hay algunas traducciones que son muy buenas, hay otras traducciones que no son tan buenas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante tener un poquito de conocimiento, de perder un léxico griego o hebreo para entender el escrito original, porque les recuerdo que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y arameo, amén. También se escribieron en arameo. Algunas porciones de la Biblia se escribió en arameo. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda alguna. Eso es importante entender el escrito original y así enriquecer el estudio de la Biblia, porque cuando tú estudias los versículos, los capítulos, puedes referirte a los escritos originales, referirte al idioma original, el griego, el hebreo, y entender un mejor el juego de palabras. ¿Por qué se usó esa palabra? ¿Por qué se usó esa expresión? Sin duda alguna, y puedes entenderlo un poquito mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, uno de los errores que se han cometido es que se sacan versículos fuera de contexto, ¿verdad? Los hombres sacan versículos fuera de contexto porque no entienden una correcta hermenéutica, sin duda alguna, que es el arte de la correcta interpretación de la Biblia. Por no tener una sana hermenéutica, sin duda alguna sacan versículos fuera de contexto, y ahí es cuando sin duda alguna se dan diferentes doctrinas, a veces se confunden, aún diferentes creencias y religiones. ¿Cuántos dicen amén? Porque han sacado ciertas escrituras fuera del contexto bíblico y han sido causa de mucho argumento, sin duda alguna. Así que es importante
entender estos conceptos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que mira, vamos a una de las pruebas que tenemos de que la Biblia, una de las pruebas, de las evidencias de que la Biblia es la poderosa palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita en palabras, sin duda alguna su antigüedad, y sin duda alguna que hasta el día de hoy y siempre ha sido el libro que más se vende en el mundo. Amén. Es el libro que más se vende en el mundo, ¿verdad? Un grupo que se llama YouGov hizo una encuesta, y la encuesta fue cuáles fueron los libros o 30 libros de los más influyentes en el mundo el día de hoy, ¿verdad? En el mundo de hoy. Y sin duda alguna la Biblia fue la Biblia fue la más popular, o el libro más popular, ¿verdad? Con un 37% del mundo, sin duda alguna, dijo que la Biblia era el libro más importante, influyente del mundo, sin duda alguna, ¿verdad? Aún más que las especies o el origen de las especies de Darwin, con un 35%, ¿verdad? Aún la Biblia lo sobrepasó, ¿verdad? O una breve historia del tiempo con 17%, el libro que habla de la relatividad con 15%, o otros libros, ¿verdad? Como el principio de la matemática con 12%, aún el libro de How to Kill a Mockingbird con 12%, aunque el Corán con un 9%, fíjate, o Las riquezas de las naciones, otro libro con 7%, y algunos otros. Y en esta lista de estos primeros 10 libros, de estos 30 más influyentes, estos son los que hicieron la lista de los primeros 10 libros en el mundo más populares, con la Biblia siendo el número 1. Y el libro del Código de Da Vinci ni siquiera hizo la lista de los 10. Cuando vino ese libro y trató de causar mucha confusión, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Mucho fuego. Pero son libros que como que vienen y causan una sensación por un momento, pero luego fácilmente se olvidan y se desvanecen. Pero si te das cuenta, la autoridad de la Biblia, el poder de la Biblia sigue manteniendo su autoridad y su poder aún a través de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Incluso hubo un tiempo en la antigüedad donde se prohibía, la iglesia católica prohibía leer la Biblia, ¿verdad? Porque no la entendían, que porque necesitaba una revelación o una interpretación privada, etcétera. Hay muchos que enseñan eso. Es que no, yo te tengo que enseñar la Biblia porque no la puedes leer por sí solo. No, el Espíritu Santo es el que nos la revela. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante tener una relación personal con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios, según Juan 16. ¿Cuántos dicen amén? Lean Juan 16. Y Él es el que nos revela la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos una relación personal con Jesús, una cercanía con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, la palabra. El Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Así que por eso es importantísimo tener una relación personal con el poderoso Espíritu Santo de Dios. Así que la Biblia sigue siendo ese libro que no ha perdido su autoridad, no ha perdido su equilibrio, no ha perdido su poder, no ha perdido su autoridad, su poder. Hay miles y millones de personas que testifican que la palabra de Dios ha transformado sus vidas. Eso es una de las evidencias más grandes que tenemos de que la Biblia es la poderosa palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí que puede testificar que la Biblia ha transformado su vida? Nomás dos. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien aquí que puede testificar que la Biblia ha transformado sus vidas? Dale un fuerte aplauso si la Biblia ha transformado tu Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Así que
sin duda alguna, nuestra Biblia es una traducción del original al español, obviamente traducida en diferentes idiomas con el esfuerzo de alcanzar al mundo entero. Incluso hoy en día la Biblia se ha escrito en diferentes etnias, ¿verdad? En diferentes dialectos, más bien, diferentes dialectos que ha alcanzado a tribus de las más escondidas en el mundo, ¿verdad? Y la palabra de Dios los ha alcanzado a ellos también. ¿Cuántos dicen amén? Así que, sin duda alguna, entendemos y creemos que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente eso se cree por fe, ¿verdad? Eso lo creemos por fe, obviamente. Y la comunidad científica que usa la ciencia para probar todas las cosas y su existencia, obviamente, sin duda alguna, la Biblia se debe de creer por fe, aunque la Biblia no está peleada con la ciencia, sin duda alguna. Y la Biblia tiene mucho contenido histórico, mucha historia de la humanidad, ¿verdad? Contiene la historia de la humanidad. Basta con estudiar la Biblia, estudiar los tiempos, estudiar la historia, y te das cuenta de su enriquecimiento, de su contenido histórico a través de los tiempos, sin duda alguna. Ahora, una de las cosas muy importantes es su aspecto profético, porque podemos ver que en su aspecto profético, sin duda alguna, se han ido cumpliendo las profecías de la Biblia al pie de la letra. Una de ellas siendo el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que fue profetizado algunos 700, 800 años antes de su cumplimiento, ¿verdad? Por el profeta Isaías, que la Virgen iba a concebir y aquí iban a hacerle un hijo llamado Emanuel, que traducido es. Y luego se cumplió esta profecía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Profecías un poco más modernas, ¿verdad? Obviamente que una vez más Israel iba a volver a ser una nación, y esto se cumplió en 1948. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos visto que las profecías de la Biblia se están cumpliendo al pie de la letra. Eso es otro aspecto muy importante de la evidencia de la palabra de Dios, su aspecto profético, su aspecto histórico, su aspecto profético, sin duda alguna. ¿Cuántos dicen amén? Porque existen aquellos que tratan de desacreditar la palabra de Dios, tratan de desacreditar la divinidad, la inspiración de la palabra de Dios, y muchos quieren argumentar que la Biblia fue escrita por hombres, que no es inspirada, etcétera. Pero sin que esos lugares no existieron. Algunos argumentan que los lugares de la Biblia no existieron, pero es tan fácil como viajar al oriente, ¿verdad? Al Medio Oriente. Es tan fácil como viajar a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Está el hermano Tony, que él y yo juntos viajamos a Israel en el 2011, y allí pudimos ver y se nos introdujo a muchos lugares que se encuentran registrados en la Biblia, y su historia, sin duda alguna, y su evidencia arqueológica, ¿verdad? Y que se nos introdujo a los lugares donde caminó Jesús. Se nos introdujo incluso cuando subimos a la barca en el mar de Galilea, y luego el dueño del barco que nos llevaba allí navegando sobre el mar de Galilea, empieza a cantar. El amigo hablaba inglés, hebreo, español, no sé cuántos idiomas hablaba el amigo, y luego empieza a cantar. ¿No se acuerda cuál canto cantó, hermano Tony? No me acuerdo ni qué canto era, pero un canto muy bonito, y empezó a cantarlo en inglés, en español. Luego cuando lo empieza a cantar en hebreo, se sintió una presencia de Dios tan poderosa que casi me bajo y camino sobre el agua. Nomás que no me dejaron, sino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos esos lugares históricos existen, que registra la Biblia. Basta con viajar a Israel y visitar estos lugares y darse cuenta
que son verdaderos, que sí existieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nuestra Biblia es la poderosa palabra de Dios, la perfecta voluntad de Dios escrita en palabra. Nuestra Biblia es la poderosa revelación de la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? De lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Como el mensaje de la Biblia es que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Su mensaje central es el amor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que tenga la vida eterna. Y aún en hubo un tiempo donde te prohibían leer la Biblia, no había conocimiento, sin duda alguna no había mucho conocimiento de la palabra, no había mucho conocimiento de las cosas, hasta que después la inquietud de las mismas personas comenzaron a escudriñar las escrituras, a darse cuenta de lo que hablaba, ¿verdad? Y ahí tenemos a Martín Lutero, ¿verdad? Este reformador, que él empezó a leer y a entender, y de esa manera expuso a la iglesia de todas las cosas erróneas que practicaba, ¿verdad? Y él fue un reformador sin duda alguna. Y él hablaba que la palabra de Dios, ¿verdad? Que la fe es por gracia, ¿verdad? Que la salvación es por gracia, es un don, es un regalo de Dios, etc. Y entonces mucha gente empezó a inquietarse por leer la palabra de Dios, y llegó el momento que la gente empezó a tener conocimiento de la palabra. Todo el mundo quería una Biblia. Sin duda alguna se distribuyó la Biblia en diferentes traducciones, en diferentes idiomas, hasta lo que se ha logrado y hasta donde ha llegado el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ha llegado a nosotros los hispanos. ¿Cuántos dan gracias a Dios que ya hace muchos años atrás nos llegó a nosotros los hispanos en nuestro propio idioma? Porque pues de qué nos sirve ir a un servicio donde te van a hablar en latín o en chino, en hebreo, en griego, si no lo entendemos, o en algún otro idioma que no entendemos, ¿verdad? Pero qué bonito que lo podemos hablar en nuestro propio idioma. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Obviamente traducida a diferentes idiomas, más de 500 idiomas alrededor del mundo, todos conteniendo la poderosa palabra de Dios, y todos a una testificando alrededor del mundo de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Así que esa es una de las evidencias más poderosas. Te vas a dar cuenta que muchas compañías grandes que usan mucho la Biblia, muchas personas muy exitosas, millonarias en el mundo, usan mucho la Biblia y sus consejos de la Biblia, y no particularmente son cristianos, fíjate, pero la usan. Se sabe que la NASA, obviamente, uno de sus libros principales es la Biblia, ¿verdad? Los científicos, sin duda alguna, una de sus herramientas más importantes es la Biblia, aunque quizás no lo publican en muchas ocasiones, pero usan la Biblia, sin duda alguna. ¿Cuántos dicen amén? Y qué triste que hoy en día nuestras escuelas, nuestro sistema escolar, obviamente desde los 60 para acá, ha hecho fuera la oración y la Biblia de las escuelas, y no se permite la Biblia en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Pero les voy a dar sin duda alguna, una noticia, una verdad. Los maestros no pueden hablar de la Biblia ni de Jesús, pero el estudiante sí. ¿No me escuchó? Porque a veces te hacen creer que no puedes hablar de Jesús ni el estudiante en la escuela, pero el estudiante sí puede hablar de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los maestros les prohíben hablar
¿verdad? De la Biblia o de Jesús. Hay algunos cristianos que se atreven y lo hacen de alguna manera u otra, ¿verdad? Pero realmente el estudiante sí puede hablar de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios, sin duda alguna, ¿verdad? Y si te dicen que no puedes, etcétera, te están discriminando. Y ahorita esa palabra es muy fuerte en nuestra sociedad. Y no te pueden discriminar a ti tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Así que tú puedes hablar de Jesús. Tú puedes orar en tu clase. Tú puedes orar por el maestro. Tú puedes orar por un estudiante. Tú puedes orar en público. Es más, yo cuando caminaba los pasillos de la high school cantaba el poderoso de Israel. Me llamaban locos. Mis amigos me decían, ahí va el pastor. ¿De veras? José y algunos amigos saben cómo se querían burlar de mí. Me decían pastor y ahora me ven que soy pastor. Y dicen, ay, pastor. Dale, mijito, y ahora tienen mucha necesidad. Y luego, ¿a con quién creen que vienen y hablan y le piden consejos y piden que oremos? ¿A quién creen? Y lo peor del caso, que muchos de esos amiguitos míos que se burlaban de mí, con el tiempo me di cuenta que eran hijos de cristianos y que iban a la iglesia los condenados. Y se burlaban de mí en vez de decirme que también ellos eran cristianos. Fíjate nomás. Después me di cuenta. Unos de ellos venían a esta iglesia antes. Amén. Y ya con el tiempo me di cuenta que mira qué cobardes, dije. Dejaban que se burlaban de mí tan feo. Y ustedes en vez de defenderme se reían con ellos también. Pero gloria a Dios, porque nunca negué mi fe y nunca negué a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso a Dios. Así que vamos a ponernos en nuestros pies esta tarde. Le voy a invitar a que ponga sobre sus pies esta tarde. Y el próximo miércoles vamos a seguir hablando un poquito más de todo esto. Los libros bíblicos, etcétera. Vamos a hablar también. Muchos preguntan, bueno, ¿qué pasó con qué son los libros apócrifos, verdad? La misma palabra apócrifo significa dudoso, ¿cierto, no, hermano Ángel? Significa dudoso, falso. Fíjate, la misma palabra significa falso. Entonces muchos pelean, especialmente la Iglesia Católica, acerca de los libros apócrifos, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que esos no fueron libros considerados inspirados por Dios. Aún en ninguna parte de las Escrituras, ninguno de los escritores, ni mucho menos Jesucristo, hizo referencia a ninguno de esos libros. Hizo referencia a otros libros, se hicieron referencia a otros libros, pero nunca se hace referencia a los libros apócrifos. Son libros que contienen historia de Israel, una historia muy buena, otras no tan buena porque le ponen mucha salsa, le echan mucha salsa a los tacos, sin duda alguna. Y hay algunos errores allí, pero sin duda alguna vamos a hablar también de eso, dónde quedaron los libros apócrifos, por qué no fueron considerados inspirados, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos en esta tarde, así como estás, ¿por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos al cielo por un momento ahí donde tú estás? Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y vamos a adorar a nuestro Dios por un momento. Vamos a decirle, Señor, gracias porque nos diste tu palabra. Gracias porque tenemos la luz de tu palabra que ha abierto nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento espiritual, Señor. Y que sin duda alguna nadie nos tiene que convencer a nosotros. No importa lo que digan los escépticos, los agnósticos, los ateos. Nosotros sin duda alguna creemos en la inspiración de la Biblia porque hemos visto cómo ha transformado nuestra propia vida, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado, cómo hemos tenido un encuentro con su palabra y su palabra ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, a una manera de agradar el corazón de Dios. No perfecta, sino sincera delante del Dios Todopoderoso. Así que levanta tus manos ahí donde estás y adora a Jesús. Adora a Jesús por un momento. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por la revelación de Jesucristo en mi vida. Gracias por la revelación del Espíritu Santo en mi vida, Dios. Gracias porque he pasado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Porque